Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Le habla el Morelloso, director de Saín. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy, 18 de septiembre del año 2022. Equivale al día 22 del mes de Elul, de acuerdo al calendario de Gilel II. O sea que estamos prácticamente a una semana de terminar, de comenzar, mejor dicho, de acuerdo a la tradición de acuerdo al calendario de Gilel, eh, comenzar lo que se conoce como las convocaciones de otoño en el calendario bíblico. Y estas convocaciones están establecidas en el libro de Levíticos capítulo 23 y las de otoño se conocen como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Sukkot es conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y estas tres convocaciones bíblicas que se pasan en el mundo del cristianismo, se pasan por alto, tienen un gran significado en las profecías bíblicas porque son sombra de lo que ha de venir. Por ejemplo, eh, el día de Yom Teruah, que es el día donde suena el shofar para convocar al pueblo, está muy relacionado a el día donde sonará el shofar, sonará el trompeta y el Mesías convocaría a su pueblo. No estamos diciendo con esto que va a ser el día del retorno del Mesías, sino que la idea está relacionada proféticamente. El día de Yom Kippur, que ya en las cartas de los hebreos se habla de ella, de ese día, en el sentido de que el Mesías haber garantizado la eterna redención, pero el significado primordial de Yom Kippur, que es la purificación o la limpieza absoluta de la tierra, de sus habitantes y del santuario, está muy relacionado con ese, ese puente transicional de la era mesiánica a lo que se conoce en el mundo bíblico como el Olam Haba, que usted le llama la nueva creación. Realmente, bíblicamente hablando, se conoce como el mundo por venir, el Olam Haba. Y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, está muy relacionado proféticamente a lo que habla el libro de Revelaciones como la morada eterna de Dios con su pueblo. O sea, el Mesías tiene el deber, de acuerdo a las profecías bíblicas y de acuerdo a la enseñanza paulina, tiene el deber de preparar a la humanidad para que pudiese recibir la morada de Dios para siempre con ellos. Eso lo expresa el libro de Revelaciones en los últimos capítulos, cuando comienza diciendo, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y ya no habrá más muerte, más lamento. Eso se habla en el libro de Revelaciones con respecto a la nueva creación, que bíblicamente hablando se conoce como el Olam Jabá, el mundo por venir. Así que estamos a una semana de comenzar esa temporada. Nosotros acostumbramos en esa temporada a comenzar a enseñar sobre esos temas. Hablamos mucho del libro de Revelaciones en esas fechas, porque pues están relacionados esos temas a la redención. Así que pues, muy probablemente nos escuchará a nosotros aquí en PAB hablando de esto también. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar las escrituras de la perspectiva del pensamiento judío, porque sabemos, y así enseñamos, que los discípulos del maestro Nazaret y el propio maestro Nazaret eran todos judíos. La cultura donde ellos vivieron y hablaron el evangelio era judía. Incluso el evangelio es originalmente eh, eh, de origen judío. Tiene su origen en el pueblo de Israel. Usted lee los profetas eran israelitas, y las palabras que ellos hablaron con respecto a la esperanza que habría de venir era de ellos. Pasamos por alto
que lo que se le está extendiendo a las naciones es una invitación a participar de esas buenas noticias. Y de esto vamos a estar hablando ya en unos minutos porque parte de nuestros estudios está eso, del día de ayer está ese tema. Así que nuestro ministerio, como le hemos dicho, se enfoca en enseñar desde esa perspectiva y como seguimos lo que Pablo de Tarso enseña a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para refutar el error, para corregir y para guiar a la persona que desea andar en el camino bueno, a estar equipado para poder funcionar en este mundo haciendo lo correcto. Eh, y hemos dicho ya varias veces que eh, cuando Pablo de Tarso dijo estas palabras, lo que conocemos como Nuevo Testamento aún no existía, quiere decir que el apóstol Pablo veía muy útil leer, estudiar y enseñar desde Génesis hasta Malaquías, eh, como lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. En el día de ayer estudiamos una sección de la Torá. Como ustedes saben, nosotros estudiamos todas las semanas a Moisés, y ha sido de gran bendición a este ministerio y a los que estudian con nosotros estudiar a Moisés porque hemos podido entender muchísimo las cosas escritas en los profetas, y también las cosas que enseñaron el maestro Nazaret y sus discípulos. Así que en este sentido podemos decir que es una gran bendición para el que toma el tiempo para estudiar a Moisés porque eh, corrige mucha doctrina que ha recibido, que no tiene fundamento en la escritura. Y ayer estudiamos a Moisés y la sección de la Torá que estudiamos ayer es Kitabó. Kitabó se titula o se traduce como cuando entres. Se encuentra en Deuteronomio 61 perdón, Deuteronomio 26:1 y termina en el 29:9. Otras versiones en el 29:8. Lo interesante de esta porción de Kitabó es que vamos a encontrar que Moisés en este discurso va a hablar eh, del deber que tienen los israelitas de presentar la primera cosecha de la tierra al Eterno. Deben llevarlo al lugar donde se encuentra el altar de los sacrificios y debían presentar esta ofrenda al Eterno y debían recordar su pasado, y a la misma vez, mediante el recordatorio de su pasado, debían entonces decir, ahora he entrado al reposo, a la tierra que el Eterno juró entregar a nuestros ancestros. Y ayer estaba hablando sobre este tema a nuestro grupo de estudio virtual, y le estaba mencionando que es muy interesante ver cómo los que dentro del pueblo de Israel estructuraron el estudio anual de la Sagrada Escritura siempre acomodan esta lectura dentro del calendario anual antes de el día de Yom Teruah, ¿no? Yom Teruah, la pronunciación correcta, Yom Teruah. Y por qué la tradición rabínica relaciona mucho a Yom Teruah con el día de la resurrección de los muertos, con el día del juicio final. Y obviamente sabemos por la enseñanza nazarena que el día de la venida del Mesías nos puede tomar a todos por sorpresa. No hay un día específico de ello. Pero sí es muy interesante las ideas que se tienen con respecto a las convocaciones y cómo éstas se vinculan con el Mesías. Y esta lectura de Kitabó va acompañada antes de la llegada de esta convocación y nos recuerda, cuando se habla de ella, nos recuerda de esa entrada a el reino que ha de venir y cómo nuestras obras serían pasadas por fuego para ver cuáles de ellas
van a quedarse y cuáles van a ser permanentes y cuáles van a desaparecer. Eso tú lo has escuchado de las enseñanzas que se encuentran en los escritos nazarenos y usted se preguntaría de dónde saldría esas ideas. Y tenemos que recordar que los discípulos eran judíos y las escrituras que ellos conocían era la Biblia que estudiaba Jesús, es la Biblia que nosotros no queremos leer porque nos han dicho que es el Antiguo Testamento, que ya no es válida, que no es importante. Cuando usted mira esta lectura del capítulo 26, versículo 1, va a encontrar que dice, y sucederá que cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella, tomará las primicias. Y la palabra hebrea ahí es reshit, que se traduce como tú tomarás lo primero, la primera cosecha de los frutos de la tierra que coseches en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y la vas a poner en una cesta, irás donde el Eterno tu Dios haya escogido poner su nombre allí, te presentarás al sacerdote, que es el mediador, y vas a hacer una declaración. Los rabinos comentando sobre cuáles son los frutos que debía presentar el israelita cuando entrara a la tierra y realizara su primera cosecha después de trabajar la tierra. Los rabinos dicen que esta cosecha de primeros frutos son los 7 frutos que producen la tierra, que es el trigo, la oliva, la cebada, la uva, el higo, la granada y los dátiles. O sea, tenemos los 7 frutos. Bien interesante esta idea. Incluso hay otro rabino que comenta que no se puede presentar el fruto alguno hasta que la persona haya trabajado y haya producido el fruto de la tierra. Y esto me recuerda a Pablo de Tarso, que hablaba mucho de los frutos del Espíritu. Y a la misma vez que sin ellos no entraría al reino de Dios. Y es interesante encontrar en esta lectura cómo hay una declaración de parte de aquel que tiene la cesta con los frutos de hoy, que dice, hoy he entrado, dice, declaro ante el Eterno, tu Dios, que he entrado a la tierra que juró a nuestros padres. ¿Qué relación hay en hacer esa declaración con la canasta de los 7 frutos? ¿Será acaso que es un requerimiento importante esta primera cosecha para el antiguo israelita y así con ello afirmar que ha entrado a la heredad? ¿Será acaso que esto mismo toman los discípulos del Maestro, específicamente Pablo de Tarso, para decir que sin el Espíritu y los frutos de él no hay herencia en el mundo por venir? Sería interesante pensar, ¿verdad? Si eso estaba en la mente de los discípulos. A mí me parece que sí. A mí me parece que cuando Pablo de Tarso iba a traer enseñanzas a las congregaciones, él utilizaba las ideas fariseas que tenían con respecto a la lectura de la Torá. Y digo las ideas fariseas porque vas a encontrar que en Filipenses Pablo de Tarso dice que con respecto a la ley eres fariseo, con respecto a las Torá eres fariseo. Quiere decir que su método de estudio e interpretación de la Torá era según la costumbre farisea. Muchas personas pasan eso por alto, muchas personas piensan que Pablo de Tarso renunció a su fariseísmo. Sin embargo, vas a encontrar muchos ejemplos dentro de las cartas paulinas de cómo él aún seguía pensando como fariseo cuando hablaba de la Torá. Pues, por ejemplo, cuando en una de sus cartas dice, hablando a una congregación, dice, ¿por qué está escrito no pondrás bozal al buey que trilla? Y vas a ver que él claramente dice, interpreta ese texto no literal. Y el texto, cuando usted lo lee literal, tiene que ver con el animal que va a trabajar la tierra. Y él dice en ese texto, y ciertamente este texto no tiene que ver con los animales. Estoy parafraseando, ¿verdad? Usted ya sabe a lo que estamos refiriéndonos. Y eso era la costumbre farisea de, de coger un texto de la Torá y verlo mucho más allá de la letra. Eh, y es importante conocer eso, porque eso estamos haciendo aquí en esta lectura de Deuteronomio, capítulo 26. Estamos preguntándonos, ciertamente, si estamos hablando del mundo por venir, la era mesiánica, ¿qué relación tiene estas palabras cuando entra a la tierra? ¿Por qué decimos esto? Porque
los apóstoles cuando predicaron el Evangelio y invitaron a los gentiles a entrar al reino del Mesías, se habla de la herencia que habrían de recibir. Incluso lee a Efesios, que dice que los gentiles son coherederos con los santos, miembros de la familia de Dios. Esto es bien interesante porque la doctrina tradicional es que Dios ha formado un nuevo pueblo, una nueva iglesia, que es la iglesia gentil. Pero la doctrina paulina dice que los gentiles son coherederos y miembros de la familia. O sea, ya la familia estaba cuando los gentiles se injertaron en ella. Un un día muy interesante para meditar. Otro tema adicional que tratamos ayer se encuentra en el libro, o mejor dicho, sí, el libro de Mateo, porque en las tardes estamos tratando la lectura de Mateo. Y ayer estuvimos leyendo el capítulo 25, donde el Señor Yeshua está dando dos parábolas, perdón, con respecto a cómo sería el reino de los cielos, cómo lo podría comparar, cómo sería ese evento de la manifestación del reino de los cielos, donde otro título que se ha mal comprendido. Eh, una de las cosas que nosotros pasamos por alto es que la audiencia que está presente cuando el Mesías está hablando sabe de lo que él está hablando, entiende el tema. No vas a encontrar a una persona decirle a Jesús, ¿qué es el reino de los cielos? No vas a encontrar eso. ¿Qué tú quieres decir cuando dices reino de los cielos? ¿Qué tú quieres decir cuando dices el Hijo del Hombre? Incluso vas a encontrar en capítulos anteriores a Mateo que él le va a decir a los fariseos, ¿qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y ellos le responden, descendiente de David. Y él le va a decir, ¿y por qué David le llama Señor? Y ahí nadie les puede responder, porque realmente es una pregunta muy interesante, ¿por qué David le llama Señor? Más cuando el Mesías está haciendo una lectura bien diferente del texto. Y esto pues obviamente sería tema para otro momento. Porque a quien Dios le dice mi Señor es al Mesías, y el Mesías es un descendiente de David. Pero quien está cantando ese salmo, porque es un salmo, un cántico, es un sacerdote. El sacerdote está leyendo, dijo el Eterno a mi Señor. O sea que el sacerdote está diciendo que David es su Señor. Por eso es que así era la forma tradicional eh, de la lectura. Pero vas a ver que el Mesías le da un sentido mucho más allá de la simple letra, porque recuerden que David murió. Y eso es clave para entender esa lectura. Por eso es que Jesús le dice a ellos, ¿y por qué David le dice mi Señor? Pues está escrito, dijo el Señor a mi Señor, y ahí es donde ellos no saben qué responder, porque es interesante lo que el maestro está presentando ahí. Pero en esta lectura del capítulo 25, que es lo que quiero aprovechar los últimos minutos que me quedan, ¿verdad? Y más que Puerto Rico estaba bajo vigilancia de un sistema atmosférico y los sistemas eléctricos pueden fallar en cualquier momento. Estábamos hablando ayer de las parábolas que presenta el Mesías después del discurso del capítulo 24 con respecto a la venida del Mesías y la destrucción del templo y los tiempos difíciles antes de su llegada, de cómo pudo haber ocurrido en los tiempos del segundo templo y no ocurrió así porque la generación aquella no hizo arrepentimiento, que es la clave para acelerar la redención. Eso está escrito en Isaías 60. Y así lo sabían los apóstoles, por eso que ellos sentían una urgencia grande en su generación de predicar el evangelio en el mundo entero, y Pedro la circuncisión y Pablo la incircuncisión para que todo el mundo regrese o retorne a Dios y así el Mesías regrese rápido en los días de ellos, cosa que no ocurrió. Y como dice la profecía en Isaías, yo, el Eterno, me apresuraré a hacerlo a su tiempo. Y siempre ha habido una gran discusión dentro del pueblo de Israel. ¿Se apresurará el Eterno a hacerlo o lo hará a su tiempo? El consenso dentro de los eruditos del pueblo de Israel es, si Israel se arrepiente, el Eterno se apresura a redimirnos. Pero si no, todo Israel no se arrepiente, entonces lo va a llevar a su tiempo. Pero siempre va a ocurrir, en otras palabras. En este capítulo 25, Yeshua habla del reino de los cielos, de cómo va a ser.
Habla de las parábolas de las 2 vírgenes, de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, que se refiere a la congregación de Israel. Porque se está hablando a la audiencia que está allí presente y la audiencia sabe de qué se está hablando. Y él está hablando de cómo las sensatas tienen aceite porque ellas se prepararon. Y esa preparación es algo muy interesante estudiarlo. Incluso lo vas a encontrar en el libro de Revelaciones, que dice que la novia se viste de blanco y las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué documento nos enseña lo que es justo y lo que no es justo? La Sagrada Escritura. En otra parábola, el maestro Nazaret habla de los talentos. Y hay una idea bien interesante en el mundo rabínico que enseña que cada componente del pueblo de Israel tiene un deber ante Dios según la medida que se le dio. Y si cada uno hace su parte, la nación retornaría a Dios. Y es más o menos igual esta parábola, lo que estamos leyendo aquí de los talentos. Lo que pasa es que no la entendemos porque estamos sacándola de la audiencia y el pensamiento de la audiencia. Y se ha transformado a algo diferente. Y por eso es que no se comprende. Pero en el tercer discurso de este capítulo 25, ahí es donde el Mesías habla de las naciones, de los gentiles, cómo los gentiles también van a entrar en el reino que ha de venir. Primero habla de las parábolas de las vírgenes, que se refiere al pueblo de Israel. Después habla de los talentos, que son los componentes del pueblo de Israel, el individuo, cada uno hacer su parte. Y después en el versículo 31 habla de las naciones, cómo entraría. Y vamos a leer esa parte. Vamos a ver muy interesantemente las palabras del maestro con respecto a cómo las naciones entrarán en el reino que ha de venir y cuál es su deber ante Dios. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué el reino fue preparado para los de la derecha desde antes de la fundación del mundo? La audiencia sabe que él está hablando ahí. Los de la derecha significa algo en particular y los de la izquierda otra cosa. Y vamos a ver lo que dice aquí el maestro. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo, me visitaste, estaba en prisión y viniste a mí. Entonces los justos responderán, los de la derecha son los justos de las naciones que practican o hacen actos de justicia. Los invitados a la boda. Los justos me responderán, ¿cuándo, Señor, te vimos hambrientos, te sustentamos? ¿Cuándo fue que te vimos forastero, te acogimos, te cubrimos cuando estabas desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? El rey le va a responder a ellos. Estoy avanzando porque el tiempo avanza. De cierto digo, cuanto lo hiciste a mí, uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son sus hermanos más pequeños, amigos? El pueblo de Israel. O sea, que las naciones que son hostiles contra el pueblo de Israel serán tratados como las cabras a la izquierda. Y las naciones que extiendan bondad hacia el pueblo de Israel, que hagan justicia contra el pueblo de Israel, serán considerados los de la derecha. Y estas son las palabras del Mesías, amigo. Por eso yo decía ayer en la enseñanza, no es posible amar a Jesús y odiar a su pueblo. Es anacrónico, no tiene sentido. ¿Cómo podemos amar a Jesús, el Mesías, y odiar a su pueblo? Odiar al judío. No tiene sentido, porque entonces estamos amando al Mesías que no es de la Biblia, al que nos hemos creado en nuestra mente. Pues el propio Mesías en estas palabras está diciendo que quien trate con bondad y ayude a uno de mis hermanos, porque el Mesías está anunciando que va a venir momentos difíciles para su pueblo,
será considerado un justo de las naciones y tendrá parte en la herencia del mundo por venir. Por eso es que es anacrónico. Amar a Jesús y odiar a Israel. No tiene sentido. Y vas a ver que en el versículo 40 el maestro responde, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿A quién le está diciendo eso? A los de la derecha, que son de las naciones. Entonces, la pregunta que usted va a hacer es, ¿quiénes son sus hermanos más pequeños? La respuesta es sencilla, ya lo dije, Israel, el pueblo de Israel, los judíos. Y el versículo 41, él dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Satán y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me cubriste, enfermo y en prisión y no me visitaste. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo, en prisión y no te servimos? Y él responderá, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Interesantes palabras del maestro, ¿verdad? O sea que cuando el Mesías regrese a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, él tomará a las naciones y a las que fueron justas con Israel y ayudaron a Israel en su dificultad, serán considerados los justos de las naciones y a los que lo despreciaron y desearon su destrucción, serán considerados nación destinada a exterminio eterno. ¿Por qué así? ¿Por qué estas palabras del Mesías? Porque el Mesías está hablando de parte de Dios, pues es el mensajero de Dios. Y Israel no es la única nación que a Dios le interesa, pero Israel, Dios le dio una tarea muy especial y el sufrimiento de Israel no es un accidente de la historia, tiene una razón de ser. Y aquel que extienda su mano a ayudar a Israel en su sufrimiento será considerado un justo que ha ayudado a su pueblo. No tengo tiempo para más, pero le doy gracias al bendito por este espacio. Espero estar con ustedes la semana próxima. Como de costumbre, les habló el Morelloses, director Lesheim. Nos vemos la próxima. Shalom.